Pero hay que entender también el enojo de los grupos conservadores, ahora se están manifestando, frena, ¿no? Y creo que esa es la oposición más fuerte que tiene Morena en este país, porque por lo menos han movilizado a gente a las afueras, a las calles. Encontramos otros partidos políticos que ni siquiera han hecho una movilización, el Partido Acción Nacional o el PAN Naranja, Movimiento Ciudadano, que tampoco han movilizado a la gente, no han sido un grupo de oposición, pero hay que tener cuidado con estos grupos. Si bien no son grupos que tengan una fuerza bastante amplia en los sectores populares, sí son grupos que tienen sueños golpistas. Y si nos... Ya implantaron un ágora de la verdad, pero no dicen ninguna verdad, solamente están pues replicando cosas que la gente sin información está diciendo. Un ejemplo, la pandemia. Nos culpan al gobierno de esta pandemia, del número de muertos, cuando todos sabemos que esta pandemia es internacional, que es mundial, que no empezó en nuestro país, ¿no? Que se fue propagando por todo el mundo y que al día de hoy todos los países están sufriendo por esta pandemia. Por ahí encontré algunos casos que aparece que a la derecha ya se le olvidaron que sucedieron y tiene que ver, por ejemplo, con Evercore, un fideicomiso que beneficiaba a la empresa de Pedro Aspe en Puebla en la época del morevallismo, ¿no? Es en esta época donde el recurso y los impuestos pagados de la nómina se destinaban directamente a la empresa mediante un fideicomiso, es decir, se agarraban los recursos, se agarraban los ingresos de las arcas públicas y no tenían otro destino mayor que destinarse a un fideicomiso donde el principal beneficiario era un exsecretario de Hacienda, una empresa ligada a este señor. En el caso de Duarte, Veracruz, él mismo antes de salir en 2016 creó un fideicomiso para pagar la deuda generada por su propio gobierno. Bueno, vamos a iniciar con este conversatorio que me parece muy interesante para conocer qué está pasando en nuestro país, qué está pasando con los grupos de oposición o los llamados grupos de oposición y por qué se están oponiendo ahora a esta eliminación de 109 fideicomisos, que la semana anterior fue aprobado esta eliminación, sobre todo por el grupo parlamentario de Morena, en alianza con el Grupo de Encuentro Social y en alianza con el Partido Verde Ecologista de México, y hubo algunos diputados incluso de Morena y otros del PT que se opusieron a la eliminación de estos fideicomisos. Bueno, estos fideicomisos en realidad, pues hay que ponerlo de esta manera, son bolsitas de presupuesto, de cierta forma son unos contratos que se dan para cierto tipo de acciones, subsidios, algunos beneficios sociales que se les dan, por ejemplo, a algunas universidades, que se les dan a algunas instituciones. Ustedes recordarán, por ejemplo, tan famoso, el FONDEN, el Fondo para Desastres Naturales. Pero ¿qué pasa con los fideicomisos? En realidad el presidente no está en contra de los fideicomisos, porque los fideicomisos también tienen unos procedimientos administrativos que sirven para flexibilizar toda esa burocracia y para otorgar cierto tipo de beneficios a cierto tipo de personas orientados a algunas instituciones públicas, a algunas instituciones autónomas como universidades. Con estos fideicomisos se financiaban algunos proyectos de investigación de materias muy específicas. Sin embargo, había toda una opacidad en el ejercicio de estos fideicomisos, no había transparencia, no había rendición de cuentas, porque de hecho había un concepto que se llamaba secreto fiduciario, que esto precisamente no obligaba a que se transparentaran los recursos públicos de los fideicomisos. Entonces, este dinero no sabíamos en qué se gastaba. Ustedes recordarán incluso que en su momento
hubo un fondo que se le entregó a Josefina Vázquez Mota por más de 100 millones de pesos, que se lo entregó el gobierno de Enrique Peña Nieto a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y bueno, nunca se supo en realidad para qué iba a servir este fideicomiso. Se dijo en su momento que era para la atención de migrantes, pero nunca se transparentó y hay algunas asociaciones que han afirmado que estos recursos fueron a parar a las campañas políticas. Evidentemente era un desvío de recursos y evidentemente era una corrupción enorme que había por parte de estos fideicomisos. En sí los fideicomisos, como les comentaba, pues no son completamente malos. Hay unos fideicomisos que se dejaron, que tienen que ver con la estructura orgánica, que tienen que ver con la adquisición de bienes y servicios, sobre todo para el ejército, fueron los que se quedaron. Pero hay otros tipos de fideicomisos, como el propio Fonden. Por ejemplo, la propia Auditoría Superior de la Federación determinó que en el propio Fonden había adjudicaciones directas, adjudicaciones del más del 80%. Es decir que el Fonden se utilizaba de cierta forma cuando había un desastre natural en alguna entidad federativa, había uso, no se les entregaba, por ejemplo, a los estados de manera directa o no se les hacía transferencias, pero sí se compraban ciertos bienes adjudicados a ciertas empresas amigas evidentemente, que compraban láminas, por ejemplo. Y bueno, conocemos que en este caso de empresas de láminas, pues hay muchísimas en este país. Entonces no se entiende, no se explica la adjudicación directa que hacían por parte del Fonden a cierto tipo de empresas. Entonces había una irregularidad tremenda en los fideicomisos, más de 366 fideicomisos. Había, por ejemplo, un fideicomiso que era de investigación al recurso del agua, pero esto no se explica porque por parte del presupuesto de egresos de la Federación ya se les destina una parte a las universidades, sobre todo las universidades autónomas, para su operación. Entonces, más bien estos fideicomisos eran la caja chica, porque aparte eran administrados por una persona a quien se les entrega estos fideicomisos, y salía mucho más caro, es decir, se encarecía hasta un 30%, el tener una fideicomitente, se encarecían hasta el 30% estos fideicomisos. Es decir, si salía en 1,000 pesos la investigación, pues un 30% iba para quien administraba este fideicomiso. Entonces, era una corrupción enorme que había, incluso por parte de las universidades, hay que decirlo, por parte de las universidades son los órganos más opacos que existen dentro de la administración. Si ustedes recuerdan, en el presupuesto de egresos de 2018, cuando estábamos en transición del Gobierno de México, hubo una propuesta de modificación a los recursos que se le otorgaban, por ejemplo, a la UNAM. Hubo una reducción de un 6% que se estaba proponiendo y bueno, hubo todas unas manifestaciones que se dieron al interior de la UNAM diciendo que no podían reducir el presupuesto de la universidad. Sin embargo, el presidente dijo algo, el presidente dijo que las universidades también tenían que operar con menos recursos y tenían que transparentar los gastos. Sin embargo, por parte de grupos en ese momento estudiantiles, se hizo toda una verificación al interior de la UNAM para saber en qué se gastaban los recursos y encontraron que por lo menos en la gestión de Narro, se encontraban algunos contratos, por ejemplo, muy irregulares de algunas plumas que costaban hasta 80,000 pesos. Bueno, era una corrupción total. Si en las instituciones públicas nos ha costado conocer o transparentar el uso de los recursos, pues ya no digamos en las universidades que se escudaban con el tema de la autonomía. Pero la autonomía no significa que no vamos a verificar el uso de los recursos que se les da por parte del Estado. Entonces, imagínense, lo mismo que pasó en el caso, en este caso donde Rosario Robles se ve involucrada en la estafa maestra, donde se les da recursos públicos a las universidades y que a su vez esas universidades contratan empresas para financiar diferentes proyectos. Es decir, no había transparencia en los recursos,
no había verificaciones por parte de los institutos de las transparencias. ¿Y por qué se encuentran tan enojados hoy los grupos de Frena o los grupos que se quieren decir de oposición? Porque más del 80% de estos fideicomisos fueron creados en las administraciones de Enrique Peña Nieto, en la administración de Vicente Fox, en las administraciones de Felipe Calderón. Y eran fondos o eran, digamos, estas bolsitas que se les daban hasta algunas universidades para el uso de investigaciones, por ejemplo, en el tema CONACYT, en el tema del CIDE, que nunca fueron reportados. Es decir, ellos hacían supuestamente investigaciones, se iban al extranjero con el dinero público y nunca daban cuentas de cómo era ejercido para estas investigaciones. Entonces, era un tema que se tenía que regular. El presidente ha planteado que se regulen o que se eliminen más bien estos 109 fideicomisos, pero hay otros fideicomisos que no se van a tocar porque tienen una estructura orgánica o tienen una función para préstamos laborales. Hay que entender que los fideicomisos funcionan con dinero público, pero también algunos funcionan con dinero privado y hay algunas aportaciones también que se dan por algunos órganos internacionales. Pero el tema es que en el cambio de gobierno llegamos con una concepción sobre todo de austeridad y sobre todo de rendición de cuentas. Hay una ruptura por lo menos en el modelo anterior. En el modelo anterior pues sí había una opacidad de los recursos públicos y se ha determinado que este gobierno no solamente moralice las instituciones públicas. ¿Qué entendemos por moralizar las instituciones públicas? Pues cambiar los comportamientos humanos de los funcionarios públicos. Y eso pasa por una reestructuración de la administración pública. El presidente lo comenzó hace tiempo. Si ustedes no se imaginan de qué tamaño era el Estado, de qué tamaño era el monstruo que empezaron a crear las administraciones pasadas, inclusive direcciones adjuntas que no servían para nada, ni siquiera para pagar la luz de la oficina, ¿no? Sino que eran ciertos cargos para cierto tipo de personas, aviadores, personas que operaban políticamente para el partido y que operaban con recursos públicos. Esto evidentemente pasó por la transformación de este modelo, la transformación de la administración pública y se eliminaron todas esas plazas que no servían. Ese fue el primer paso que dio el presidente, no solamente en términos de austeridad, que le salía muy costoso a la administración tener funcionarios que no hacían nada. Y este es el segundo paso, también la regulación, reestructuración de los fideicomisos. Hay que ver para qué sirven. El problema no es en sí el fideicomiso, sino en qué se ejerce el fideicomiso. Y como ya planteaba en algún principio, pues habían por lo menos 280,000 millones de pesos que se ejercían justamente para estos desvíos millonarios que se hacían a universidades, que se hacían a algunas instituciones y que nunca reportaban en qué se lo gastaban. Yo hasta aquí la voy a dejar también para que ustedes hagan preguntas, respuestas y también a los compañeros para que profundicen un poco más en el término jurídico de estos fideicomisos, pero hay que entender también el enojo de los grupos conservadores, ahora se están manifestando Frena, ¿no? Y creo que esa es la oposición más fuerte que tiene Morena en este país, porque por lo menos han movilizado a gente a las afueras, a las calles. Encontramos otros partidos políticos que ni siquiera han hecho una movilización, el Partido Acción Nacional o el PAN Naranja, Movimiento Ciudadano, que tampoco han movilizado a la gente, no han sido un grupo de oposición, pero hay que tener cuidado con estos grupos. Si bien no son grupos que tengan una fuerza bastante amplia en los sectores populares, sí son grupos que tienen sueños golpistas. Y si nosotros vemos una comparación a lo que ha pasado en América Latina, por ejemplo, en específico, en el caso de Bolivia y de Evo Morales, pues eran grupos muy reducidos, pero que finalmente dieron un golpe de Estado. Ellos no están esperando ganar las elecciones. Ellos están esperando atacar al presidente a través de los procedimientos jurídicos. Tienen todo un bufete de abogados que lo está haciendo para dar este tipo de golpes blandos, o están esperando en el 2021
hacer un gran bloque, pues ya salió esta idea del tumor, que todos se van a unir contra Morena, todos unidos contra Morena, para desde el Congreso enjuiciar al presidente. Esos son sus sueños, porque saben que la voluntad popular, que no tienen las calles, que no tienen pues una estructura social, política que ejerza presión. Lo más fuerte que tienen ahora, reitero, es Frena, con sus carpas voladoras, pero aún así no han podido asustar al presidente. Yo la dejaría hasta aquí para que sigamos discutiendo un poco sobre los fideicomisos, sobre ya el contenido. Cada uno de estos son 109 los que desaparecieron, entre ellos pues está también algunos de alto rendimiento, de deporte de alto rendimiento, y que el presidente ya lo ha expresado en las conferencias mañaneras, que no les mientan. No se va a dejar de apoyar a deportistas de alto rendimiento, no se va a dejar de apoyar a becarios, a estudiantes, investigadores, sino que ya no van a pasar por un intermediario. Los apoyos van a ser directos porque, como les comentaba en un principio, el intermediario se quedaba hasta el 30% de los recursos de los fideicomisos. Entonces era un negocio para ellos. Yo la dejaría hasta aquí para que pudiéramos comentar un poco más. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes. Soy Jorge Sierra. Muchas gracias por invitarnos a este buzón ciudadano y muchas gracias por la asistencia, que pocos, pero estamos en la lucha. Antes de empezar con el tema de los fideicomisos, que ya no quiero andar tanto en eso, que mi compañero Diego expresó muy bien y creo que nos dio a entender cómo funcionan. Quiero rescatar mucho esta participación de ustedes, porque ahorita se está viendo que, como el movimiento de Frena que está comentando mi compañero Diego, estos son los espacios que son nuestra lucha y que tenemos que rescatar, y que si bien hay oposición organizada del otro lado y están ocupando el Zócalo, legítimamente sí, pero con una ocupación un tanto extraña, ¿no? Parece un performance, pero estas son el tipo de lucha a la que tenemos que seguir nosotros haciendo en las calles. Nosotros somos, no, la cuarta transformación no solo son los que están en el poder, sino somos la gente, los más de 30 millones que votamos por Andrés Manuel, y por un cambio, no solo por la figura del presidente, sino por un cambio. Entonces, agradezco mucho esta participación y estoy dispuesto a que hagamos más, ¿no? En conjunto con Buzón Ciudadano. Bueno, con el tema de fideicomisos, quiero explicarles un poquito cómo es que funciona este aparato, pero desde dónde empieza. Los recursos que se destinan a las entidades del gobierno se dan a través de un presupuesto. La Cámara de Diputados es la que aprueba ese presupuesto y se tiene que ejercer en ese año, en el ejercicio fiscal, y solo tienen un año para ejercer ese recurso. Si no se ejerce este presupuesto, las entidades públicas lo que hacen es, algunos recursos, es darlos a los fideicomisos precisamente porque no gastaron ese dinero. Y el presupuesto no se puede dejar de ejercer. Si no se ejerce el presupuesto, se tiene que regresar a la tesorería de la Federación. Entonces, para no regresarlo, las entidades y las dependencias de gobierno lo que hacen es dejarlos en los fideicomisos. ¿Para qué? Evidentemente para destinarlos a las acciones que corresponda a cada entidad, por ejemplo, cultura, educación, la ciencia, la tecnología, etcétera. Entonces, esto, como lo comentó bien mi compañero Diego, está empañado de corrupción, ¿no? Está empañado de corrupción, ¿por qué? Porque no hay un control fiscal tan fuerte como en las dependencias para verificar a dónde fueron destinados los recursos. Entonces, es muy importante, por eso nuestro presidente dijo que se iban a quitar algunos fideicomisos. La oposición lo que nos está diciendo es por qué se le está quitando el dinero a la educación, al cine. Eso no es cierto y es muy importante tenerlo bien claro todos.
y expresarlo en cualquier foro que tengamos. No es verdad que se le va a quitar el dinero a estas personas, no se le va a quitar el dinero a la educación, al deporte, a la cultura. Va a seguir apoyándose a esas personas, pero es como parecido a un caso a lo que pasó con las guarderías. Las guarderías se quitaron porque evidentemente en este gobierno nos dimos cuenta que estaban siendo mal utilizados los recursos, que no estaban siendo transparentes con el uso de los recursos que se destinaron para estas guarderías, para los trabajadores. Entonces, se tuvo que quitar esa figura y lo que dijo nuestro presidente fue: vamos a darles el dinero a las familias para que el recurso ya no tenga intermediarios, como bien lo mencionó Diego en su participación. Entonces, es parecido este tema, ¿no? Es más bien lo mismo. Los fideicomisos van a desaparecer los intermediarios para que el dinero vaya directamente hacia la gente. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta y hay que expresarlo en toda ocasión. Porque la oposición, ahorita acabo de ver una noticia que nuestros compañeros de Frena pues están haciendo un ágora de la verdad en el Zócalo. Ya implantaron un ágora de la verdad, pero no dice ninguna verdad. Solamente están pues replicando cosas que la gente sin información está diciendo. Un ejemplo, la pandemia. Nos culpan al gobierno de esta pandemia, del número de muertos, cuando todos sabemos que esta pandemia es internacional, que es mundial, que no empezó en nuestro país, ¿no? Que se fue propagando por todo el mundo y que al día de hoy todos los países están sufriendo por esta pandemia, ¿no? Hay muchos muertos desafortunadamente en el mundo y México no es la excepción. Sin embargo, se están tomando las medidas necesarias, ¿no? Ahorita me parece que siempre la información que ahorita están dando con el doctor López-Gatell, todos los días a las 7 se informa a la población del número de muertos, se informa a la población de cómo vamos, de las medidas, del método Centinela para ver cuántos enfermos tenemos. Y eso no lo está diciendo la oposición, eso no lo está diciendo Frena en su ágora de la verdad. Entonces yo los invito a que esta sea nuestra ágora de la verdad, pero la verdad que sí es real, ¿no? Porque nosotros estamos sustentando los datos, no yo, pero el gobierno de México lo está haciendo. Claudia Sheinbaum, nuestra jefa de gobierno, también está informando a la sociedad en cada espacio, cada viernes está informando de cómo vamos, de cuál es el semáforo en el que nos encontramos y cuáles son las medidas que tenemos que tomar. Entonces, es muy importante que distingamos esta parte de verdad que tienen ellos a la verdad que tenemos nosotros con información, con medios de comunicación con la gente, y estos son los espacios en los que podemos difundir esto, ¿no? Yo los invito a hacer esa reflexión. Voy a dar espacio también a mis compañeros para que tengamos también un tema de preguntas y respuestas. Entonces le dejo la palabra. Muchas gracias a Carlos Pérez. Bueno, hay por ahí algunos comentarios en redes sociales que nos dicen, bueno, lo de siempre, ¿no? Nosotros no es que solo vengamos a hablarles y a decirles o utilizar el verbo, ¿no? También tenemos datos exactos. Y ya se los platicaba en la anterior sesión el compañero, el abogado Mercurio, colega, solo el 6% de los fideicomisos en el país tienen un mecanismo de control con el cual se puede evaluar el ejercicio de ese gasto. El resto no lo tiene. Es decir, por ahí hay cerca de un 92% de fideicomisos, dentro de los cuales también se encuentra el Fonden, que no tiene como tal un mecanismo de regulación. Pero ¿por qué la gente o por qué se prefiere utilizar fideicomisos? Pues porque, como lo comentaban los compañeros en la intervención anterior, los fideicomisos te permiten una maniobra más amplia de estos recursos. Es decir, a nosotros, en el caso del gobierno, los recursos se vencen una vez terminando el ejercicio fiscal, es decir, duran un año, nada más. Pero los que están en fideicomiso
pueden durar el tiempo que su objeto lo permita, ¿no? Que los recursos fideicometidos estén y que lo permitan. Pero ¿qué pasa además? Estos fideicomisos, aparte de no tener una regulación, generan intereses. Esos intereses se generan con dinero público y ese dinero público no está reportado en las arcas del país. ¿Por qué? Porque escapa del control también del poder legislativo y ejecutivo. Es decir, hay un administrador que es el que ve cómo van los recursos y estos recursos son destinados a otras causas, ¿no? Y lo voy a mencionar así de claro, ¿no? Por ahí encontré algunos casos que aparece que a la derecha ya se le olvidaron que sucedieron y tienen que ver, por ejemplo, con Evercore, un fideicomiso que beneficiaba a la empresa de Pedro Aspe en Puebla en la época del morevallismo, ¿no? Es en esta época donde el recurso y los impuestos pagados de la nómina se destinaban directamente a la empresa mediante un fideicomiso, es decir, se agarraban los recursos, se agarraban los ingresos de las arcas públicas y no tenían otro destino mayor que destinarse a un fideicomiso donde el principal beneficiario era un exsecretario de Hacienda, una empresa ligada a este señor. En el caso de Duarte, Veracruz, él mismo antes de salir en 2016 creó un fideicomiso para pagar la deuda generada por su propio gobierno. Entonces, ahí está la irregularidad de los fideicomisos. ¿Para qué los estamos usando? Los instrumentos no son malos en sí por naturaleza, no son malos. El mal uso de los instrumentos es lo que va a generar toda esta cuestión. Y lo podemos ver, por ejemplo, en los medios de comunicación. Todos tenemos derecho al acceso a la información. Sí, pero información de calidad verídica y comprobada. ¿Pero qué pasa? Inventan cosas, generan información, generan falsas expectativas y ahí es donde está el mal uso de un instrumento. Lo mismo pasa con los fideicomisos. No quiere decir, y el licenciado Andrés Manuel ha dicho, fue uno de sus métodos para evitar la corrupción en el país que sacó en 2018. Fue uno de los puntos, la eliminación de los fideicomisos. Pero no significa que van a ser a rajatabla, es decir, no los vamos a eliminar por completo, porque los fideicomisos tienen también una naturaleza la cual se tiene que respetar. Sirven para hacer o mejorar el ejercicio y ejecución de ciertos proyectos. Sí, pero cuando caemos en el abuso y en el exceso, generamos todas estas condiciones que tenemos en este momento. Justamente son las condiciones, y ayer que justamente estaba preparando materiales para esta exposición, me encontré por ahí con el razonamiento del grupo parlamentario del PRI, donde decía, no, es que el Fondem va a desaparecer el poder para poder intervenir en los desastres naturales. Claro que no, es responsabilidad del Estado. ¿Ustedes imaginan al licenciado Andrés Manuel no interactuando o no beneficiando a su población? Por supuesto que no. Solo que ahora sí vamos a transparentar los recursos, vamos a ver cuáles son los controles que se van a buscar. Y muchos de ellos salieron diciendo, por ejemplo, hay varios estudios de Fundar, y bueno, los propios de Fundar ahora resulta que también se echaron para atrás diciendo, no, yo solo estaba observando, no para que los desaparecieran, sino para que reestructuraran. Bueno, pues sí, pero antes de reestructurar también hay que desaparecer, porque se crearon como si fueran, no sé, galletas, ¿no? Ah, hay un problema público, créate el fideicomiso para, no sé, para ayudar a los animales. Ah, otro problema, otro fideicomiso. Y así fueron llenando de fideicomisos. Es decir, tampoco ellos tuvieron un razonamiento lógico al momento de crear los fideicomisos. Hay excepciones. Y también por ahí me encontré otros fideicomisos, porque el tema también se está cargando a la parte de ciencia y tecnología. Dicen, el licenciado Andrés Manuel quiere evitar el crecimiento, la mejora de la ciencia y tecnología en el país, por eso está quitando los fideicomisos destinados a la ciencia y la tecnología. Gran falsedad. El CONACYT, y por ahí están también los datos, benefició a varias organizaciones que no necesariamente se dedicaban a la investigación. Tenemos por ahí un caso famoso, y se los voy a leer, que es una asociación que se llama Foro, que incluso está documentado que con el dinero del fideicomiso compró una casa en Coyoacán, que administra de manera privada ahorita, o sea, lo administra la fundación, la asociación administra este inmueble. Y así muchas cosas, ejercieron varios recursos de CONACYT enfocados a esto.
¿Por qué? Porque el foro les prestaba ciertos servicios. Incluso se pagaron viajes de ese propia ayuda que le daban. Y hay otro dato ahí de la Universidad de Sonora y cómo utilizan los fondos públicos para hacer investigaciones que ayuden o mejoren la percepción de los transgénicos. Es decir, en lugar de ayudar a la preservación de las semillas nativas del país, estaban impulsando, mejorando la imagen del uso de transgénicos. ¿Quiénes son los principales? No, lo que estoy diciendo es que están mejorando la percepción de la utilización de semillas transgénicas en contra de las nativas de ciertos lugares. Eso sí está en contra. La preservación ecológica tiene que ser algo de lo que se tiene que hablar principalmente. Con el tema también, y con relación a esta investigación, resulta que uno de los que fue principalmente beneficiado fue Monsanto, y está documentado. Si quieren, ahorita les paso la liga donde encontré todos estos datos y se llama La Ruta del Dinero. Está súper interesante. Además de esto, tenemos también el uso de recursos públicos por universidades para mejorar la imagen de mineras mexicanas. Uno de los principales beneficiarios en este tema, pues es una de las mineras que tenemos en nuestro país. A ver, permítame tantito que ya se me perdió la hojita, pero bueno, una de las principales mineras del país, y es la REA, uno de sus principales beneficiarios, y también tiene que ver con universidades del norte. Entonces, son todos estos mecanismos que pervirtieron la figura al grado que ahorita estamos en una situación donde tenemos justamente que abatir esa irregularidad. Esa irregularidad la tenemos que abatir, pues obviamente concretando, comprimiendo fideicomisos y generando una mejor administración. No puede ser posible que solo el 6% de los fideicomisos que hay en el país tienen mecanismos de regulación, de seguimiento del gasto. Eso no es posible, eso es injustificable. Y ahorita dicen, bueno, es que entonces lo que necesitamos son mecanismos para poder seguir el ejercicio del gasto de los fideicomisos. Sí, pero ¿cuántas administraciones pasaron sin que tú pudieras hacer esa figura, sin que tú pudieras regularlo? Y se los digo como nosotros en materia, bueno, cuando te dedicas a la parte de la abogacía, encuentras ahí que hay gente que constituye fideicomisos privados justamente para ayudar a administrar sus recursos. Aquella gente que tiene mucho dinero y necesita cómo regular, administrar sus recursos, buscan a veces fideicomisos para dosificar el gasto de esta riqueza. Pero es justamente en este proceso. Ellos sí tienen medido, ellos sí saben cuánto están gastando. ¿Por qué? Porque es su propio dinero el que se está invirtiendo. Pero cuando utilizas dinero privado para beneficio, dinero público para beneficio privado, ahí sí hay un problema. Porque ¿cómo le damos seguimiento? Fundar es el que ha atestiguado cómo se le ha negado una y otra vez el derecho al acceso a la información o se le ha hecho complicado por el tema del secreto fiduciario y el secreto bancario. Y además de esto, tenemos también otra cuestión con el tema de los fideicomisos. Resulta que, bueno, de estos fideicomisos que solo se tiene pensado en la iniciativa que ya la aprobación que se tuvo de los 109 fideicomisos tampoco es la afectación a todos. Se está haciendo una evaluación por parte, obviamente, de la autoridad que se encarga de instrumentar los fideicomisos, que es la Secretaría de Hacienda, para poder ver cómo se pueden administrar, separar o justamente desaparecer los fideicomisos en su totalidad, o generar un solo fideicomiso que sirva para varias ramas. Eso también se puede hacer. Pero entonces no caigamos en la falacia de decir, no, es que están desapareciendo todo, están desapareciendo la ayuda. No, tampoco se están desapareciendo las becas. Yo quiero saber qué otro gobierno, que no sea el del licenciado Andrés Manuel, el de la doctora Claudia Sheinbaum en la ciudad, está potenciando tanto el desarrollo educativo, no de un sector poblacional, sino del sector poblacional diverso, es decir, de cada uno. Se está fijando en todos los sectores poblacionales existentes en el país, al grado que está generando nuevas universidades, mejores accesos, está dándoles apoyos educativos a cada uno. ¿Cuándo se había hecho? Todos dicen, no, es que sí era necesario, pero es que no había recurso. Claro que sí había recurso. ¿Cómo lo estamos haciendo en este momento si no había recurso? Y algunos nos dicen, bueno, es que es una irresponsabilidad del gasto
de las finanzas y por eso están desapareciendo los recursos. Claro que no es esa situación. Lo que se está haciendo es un reacomodo del ejercicio del gasto público para poder generar bienestar a toda la población. Porque hay algo que sí ha dicho el licenciado. Antes que todo, primero los pobres. Primero los pobres de este país para mejorar sus condiciones de vida y que todos podamos estar en mejores condiciones y a la misma situación de igualdad para que podamos acceder a los beneficios. Y yo lo dejaría aquí para que ustedes también nos pregunten, porque hay varias preguntas en redes sociales que tenemos que contestar, pero me extendí con esta principalmente porque decía es que no hay datos. Sí, sí hay datos, hay muchos datos. Podemos rascarle y entregarles estudios completos de varias organizaciones que nos hablan sobre la opacidad. Y con relación a las universidades es otro tema pendiente ahí. Las propias instituciones que se encargan de revisar en materia de transparencia son las principales que dicen es que las universidades son un foco negro donde no transparentan sus recursos, no transparentan en qué se gastan. Y adivinen de dónde viene el dinero. Pues de las arcas públicas. Entonces sí es una obligación de ellos transparentarla. Si vamos a usar la herramienta de la transparencia como argumento en esta ocasión, para negar la información o para decir, no, es que sí están bien las cosas, solo que ustedes no lo están leyendo bien, entonces pues hagamos todo transparente, pongamos los papeles en la mesa y entonces sí, sobre eso vayamos viendo cada uno de los fideicomisos. Pero si se niega la información, ¿cómo quieren que hagan un diagnóstico efectivo de a dónde se ve el dinero si este dinero termina en cuentas privadas donde te van a alegar secreto fiduciario, secreto bancario y que incluso también puede afectar a cualquier investigación, al menos que no tenga ahí los elementos necesarios para poder acreditar que se investigue cierta cuenta? Y bueno, ahí la dejamos y vamos con las preguntas. Buenas tardes a todos. Primero que nada felicito a los 3 jóvenes ponentes que tenemos hoy como invitados. Me está gustando la charla, están bien informados. Miren, no está de más reiterar y repetirlo por todos lados, que eso de que quiten los fideicomisos no quiere decir que vayan a quitar los apoyos. Los apoyos económicos van a seguir existiendo, pero de una forma ya más directa, sin intermediarios, para que se aprovechen mejor. ¿Sí? Van a seguir existiendo los apoyos. Al final hago mi pregunta, nada más déjenme comentar. Eso de tumor me gustó. Vamos a decir todos unidos con Morena. Así vamos a decir todos nosotros. Eso quiere decir tumor. Todos unidos con Morena. Así lo vamos a decir. Nosotros, los que apoyamos, aplaudan. Vamos a decir todos unidos con Morena. Bueno, pues así lo inventaron ellos, pero le vamos a cambiar un poquito. Para nosotros significa todos unidos con Morena. Para los que estamos, no sé si me entiendan, para los que estamos apoyando a la Cuarta Transformación, ¿sí? Bueno, mi pregunta es la siguiente. Resulta que yo pensaba que los fideicomisos, porque antes nunca se habló de eso, es como otra forma de corrupción que no conocíamos. Bueno, los del PRI y los del PAN la convirtieron en corrupción, que no tendría por qué ser corrupción. Pero ellos se quedaban con el dinero y en la mayoría de los fideicomisos, que son creo 375 a nivel nacional, y ya menos 109 que ya quitó el presidente López Obrador. Entonces, creo que nada más 19 eran honestos y el resto nada más estaban agarrando el dinero y no hacían nada. Yo pensaba que los apoyos venían del gobierno nada más. Ahora me doy cuenta que venían también algunos de la iniciativa privada. Y me he dado cuenta por ahí que también de algunas empresas, claro, de la iniciativa privada, pero también algunos venían del sueldo de los empleados, del sueldo de los trabajadores. Como comenté hace 8 días, en los hospitales de Chihuahua les están descontando a los empleados de la salud, a los que son hospitales estatales,
les están descontando cada quincena de su sueldo para un supuesto fideicomiso que los trabajadores de la salud no saben de qué fideicomiso les hablan, solamente les llega el descuento cada quincena. Yo no sabía eso, que también de los... Esa es mi duda. Que lo explicara un poquito más. Tiene falla. Gracias. Sí, adelante. Muchas gracias, pero más que nada es una felicitación porque yo espero, tan jovencitos, y que lleguemos a eso de no mentir, no robar, que eso está, ¿sí? y no traicionar. ¿Sí? Y qué bueno, me da mucho gusto. Haciendo una observación al joven que habló de que frena, en realidad yo considero que frena es como un pulpo, y esto es apenas un dedito de ese pulpo. Atrás están los poderes, o sea, no hay que perder de vista esto, porque si es cierto, porque yo casi los visito todos los días, paso a ver cómo están, ¿no? Y me di cuenta de que el Espíritu Santo se llevó a algunas carpas, ¿eh? Pero frena es apenas. Atrás está el poder, no hay que olvidarlo, ¿sí? Lozano, no hombre. Bueno, y ya que han hecho algunas investigaciones, ¿cuáles, por decirlo de alguna manera sencillita, saben ustedes que son los fideicomisos, no quisiera decir más tranzas, pero más conocidos, que tengan manejos medio oscuros, ¿sí? Porque yo me imagino que en los fideicomisos, por ejemplo, sí hay dinero del extranjero que viene a esos fideicomisos para ayudar a algunas desgracias que haya habido o alguna otra situación de esa índole, ¿no? Pero también, no lo sé, si en algunas organizaciones no gubernamentales sale dinero de esas organizaciones precisamente para desestabilizar. Entonces, esos fideicomisos, por todo este secreto bancario, secreto esto, secreto el otro, pues, obviamente que cubren esos fideicomisos, que en realidad yo espero, y lo he dicho, que no se van a quitar. Yo he tenido algunas discusiones, ciencia, tecnología, arte, etcétera, se van a controlar, van a tener una mejor administración, y eso espero, ¿sí? Y que sean flexibles, porque de aquí a que pasas a una secretaría, te lo dan, bla, 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 y aquí sería de alguna manera más dinámica. Entonces, pues vuelvo a felicitarlos y no mentir, no robar, no traicionar, y eso es lo que esperamos en Morena de los jóvenes. Gracias. Muy bien. La siguiente, pásale. Buenos días. Felicito, me da un gran gusto que vengan. Pues me da mucho gusto que anden por aquí porque son jóvenes y me entusiasma mucho eso. Y les agradezco mucho porque nos dieron una charla con mucha claridad. Pero yo, como ser mortal que ando así en la calle, no ubico todavía qué son los fideicomisos y a quién van dirigidos, o sea, a quién favorecen finalmente. Yo sé que es una pregunta media complicada, pero que nos dieras como una general. Mira, está más ubicado en la educación, en el arte, o sea, ¿en dónde? Y bueno, ¿eso qué tiene que ver? Porque me revuelve mucho con las políticas públicas y con las políticas sociales, o sea, ¿qué tiene que ver? Porque se supone que hay políticas públicas, ¿no? Y esas van dirigidas pues a la atención de la gente y las políticas sociales pues a los más desfavorecidos. Entonces siento que como que los fideicomisos, que es un parche mal puesto,
los usan para sus beneficios nada más personales, son cajas chicas, o sea que eso es como que lo que me trae un poco perdido. Y yo sé que no mucho, digamos así que no, pues digo, no hacer el doctorado, pero sí por lo menos de manera general, ¿cómo está conectado políticas públicas, políticas sociales y estos fideicomisos? Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? ¿Ya? ¿Cerramos? Bueno, yo quisiera también aprovechar para, nada más, para hacer un breve paréntesis, por la noticia que se dio el día de ayer con el general Cienfuegos, que lo tomaron preso allá en Estados Unidos. Bueno, lo llevaron en Estados Unidos, y bueno, pues hay que darle seguimiento a esa noticia, a esa nota, porque es muy importante. Luego la vamos a abordar en el buzón, porque es un tema que hay que abordarlo, es muy delicado. Pero bueno, yo quisiera preguntarles algo que va relacionado con lo que comentaba la compañera, porque se supone que el gobierno tiene sus instituciones que son para darle servicio a la gente, para apoyar a la gente, tiene sus programas sociales, etcétera. ¿Para qué caso tienen los fideicomisos? Si, por ejemplo, si luego hay, creo, así se dijo, que hay problemas luego para fiscalizarlos, en algunos casos, no sé si en todos, pero en algunos casos creo que hay problemas para fiscalizar y saber si se está empleando correctamente. Y ya ven que en CONACYT creo que tenían por ahí becado a la persona, o tenía un fideicomiso para hacer salsas, la salsa para las pizzas, ¿no? Algo así. Entonces creo que había algunos casos así de esa naturaleza. ¿Y qué caso tiene que haya fideicomisos si existen ya instituciones que se encargan de eso? No sé si es una manera de privatizar los egresos del gobierno. Bueno, adelante. Perfecto. Bueno, la primera pregunta que iba relacionada con cuáles fideicomisos son los que no transparentan la información, pues bueno, ya lo decía, ¿no? Hay 92% de los fideicomisos no tienen transparencia en la información, bueno, en su información y su administración. Solo por ahí se escapan 19 que representan un 6% de todos los fideicomisos que sí tienen estos mecanismos de control y que también pues, normalmente son los fideicomisos que sí tienen una estructura conformada para su propia evaluación, revisión, inspección y que incluso reportan informes, ¿no? Pero los otros, bueno, y nada más hace un momento cuando estaba en mi intervención les mencioné algunos fideicomisos. Bueno, otro del CONACYT que apoya justamente a la Universidad de Sonora con recursos, patrocinan o generan estudios a favor de la empresa Grupo México, de Germán Larrea. Este tema ocurrió en 2014 con la filtración de lixiviados de sulfato de cobre, es decir, por una irresponsabilidad ambiental de una empresa. El gobierno, obviamente, siempre bueno, la administración siempre pulcra. En ese momento dijo, pues ayúdenlo con un fideicomiso para que arregle su imagen y para que digan que no pasó nada, ¿no? Entonces, son esas cosas que piensan que se han olvidado, ¿no? Que la gente no tiene memoria, pero sí tenemos memoria y están los datos. Incluso fue cuestión de investigación, también se pronunció Fundar en ese momento, si no me equivoco, sobre las irregularidades en estos fideicomisos. Este tema viene siguiéndose desde hace mucho. Ahora, con relación a qué es un fideicomiso, en la sesión pasada lo explicaba, bueno, ya se explicaba, pero ahorita podemos verlo. Un fideicomiso es un contrato. ¿Ustedes tienen cuenta bancaria? ¿Qué hacen cuando van? Firman un contrato. ¿Qué depositan en ese contrato? Recursos. En este caso, el gobierno es el que deposita esos recursos. Para el beneficio de aquí el tema es que es para beneficios de un tercero. O sea, el recurso que estás depositando es para el objeto del beneficio de un tercero. Y depositas bienes, incluso en el fideicomiso pueden haber inmuebles.
pueden haber muebles, inmuebles o recurso en efectivo, ¿no? En general patrimonio. Entonces, esto en concreto es un fideicomiso. Tenemos ahí que es un contrato, ese contrato es de carácter, pues, son fideicomisos públicos, pero en su mayoría, como son solo contratos, pues algunos incluso tienen sus recursos en instituciones privadas que aporta el gobierno para realizar el fideicomiso, ¿no? Entonces, yo espero que haya quedado claro con esa situación y si no, en la siguiente intervención volvemos a ver y explorar otra situación para ver cómo podemos reconfigurar la parte de qué es un fideicomiso. Y lo voy a dejar ahí porque si hablamos del fideicomitente y todo esto, el objeto, pues entraríamos en la misma palabra de entrar en tecnicismos y quedaríamos de la misma manera, entonces yo prefiero explicarlo hasta ahí. Otro tema, bueno, con el tema de los recursos y por qué nos comentaban por qué se usan, si tienen problemas para fiscalizar y o por qué se utilizan para temas de beneficio social, pues tiene que ver justamente con que lo mencionaba hace un momento. Para el gobierno era más sencillo generar un fideicomiso que atender el problema de fondo. El tema de los periodistas, por ejemplo. No te preocupes, hay violencia contra periodistas, no te preocupes, cálmense, vamos a darles un fideicomiso para ayudarlos. Ese fideicomiso lo que hacía era aportar recursos justamente para la atención de periodistas que estuvieran en riesgo por el ejercicio de su profesión, lo cual sí ayuda mucho, porque realmente es un recurso que te van a dar para proteger tu vida en dado caso de que tengas algún tema por ejercer tu profesión, es decir, investigar a alguien, el tema de la investigación al narcotráfico, por ejemplo, permitía a esos periodistas tener mecanismos de cómo poder financiar, ocultarse en algunas zonas para poder cuidar su vida, ¿no? Pero también está el lado oculto. ¿Qué me garantiza a mí el ejercicio de ese gasto cuando hay problemas para transparentar en qué se está gastando, ¿no? Ahí está el problema en específico. Y así se fueron haciendo varios. Para ciencia y tecnología, pues hay varios fideicomisos. Para el tema de cuidado del medio ambiente, de cambio climático, hay varios fideicomisos también, pero queda la duda también, prevalece. ¿Cuál es el ejercicio, cuál es el uso que se le han dado a estos fideicomisos cuando tenemos evidencia, por ejemplo, que hay recurso público involucrado para mejorar la imagen de mineras, para mejorar la imagen de transnacionales que se dedican a producir transgénicos y cuando tenemos evidencia de que hay fideicomisos creados pues para beneficiar empresas privadas de ex secretarios de Hacienda o personas que están directamente ligadas con algún partido político, ¿no? Pues yo lo dejaría ahí y continuaría para que aquí mis compañeros les expliquen la diferencia entre la cuestión de política pública, el enfoque que se debe tener y cómo es que se confunde los fideicomisos con la política pública y las acciones de gobierno. Bien, yo me voy a detener un poco más a explicar el fideicomiso. Es algo complejo, como ya lo dijo Carlos. A veces la administración pública o los procedimientos administrativos están alejados a la vida cotidiana de la gente. No sabemos cómo funciona a veces el gobierno o qué dependencia o qué institución es la responsable de cada uno de los temas o cuáles son sus facultades y funciones. Vienen en una ley de administración pública federal, ahí las facultades, funciones, pero a veces es muy complicado leer toda la ley y entenderla. Básicamente, como decía en un principio, estos fideicomisos pues son bolsitas de presupuesto. Hay bolsitas de presupuesto público, bolsitas de presupuesto privado o bolsitas de presupuesto de organismos internacionales que sirven para un fin determinado o deberían de servir para un fin determinado. Tiene tres componentes el fideicomiso. El fiduciante, digamos, es la persona, ya sea física o la empresa, que transmite los bienes hacia otra persona. El fiduciario es el que recibe los bienes. Es decir, yo le doy 1,000 pesos a Carlos y Carlos va a administrar esos 1,000 pesos para determinado fin o para dárselos a un beneficiario de cierto
fondo, de cierto programa que se instituya en ese fideicomiso. Habían muchos apoyos, sobre todo a CONACYT, sobre todo la pregunta que hacían de cuáles eran los más irregulares. Yo los llamaría irregulares porque no son ilegales. Por ejemplo, estaba el fondo para el cine, el Fidecine. En ese Fidecine habían por lo menos, el año pasado se ejercieron 10,000 millones de pesos, se le dieron a Eugenio Derbez, a una película de Eugenio Derbez, que sabemos que en realidad pues eso no es cultura y en realidad pues no es un cine de calidad, pero sin embargo pues ahí había una complicidad con ese actor, de ciertos actores políticos, y se le entregaron 10,000 millones de pesos de presupuesto público. 10 millones de presupuesto público. Finalmente, pues el objeto social no estaba de forma, digamos, ilegal, porque era legal entregar ese fideicomiso para cierto tipo de personajes. El problema es a quién se les entrega esos. Sabemos que el cine de México es un cine muy precario, que es un cine muy incipiente, que tiene muy poca estructura y que ese fondo debería de ser aplicado pues para reestructurar todo el tema del cine en nuestro país. Sin embargo, fue entregado a un actor político, un actor más bien que tiene vínculos políticos con ciertos partidos, en ese entonces con el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero finalmente el fin se perdió de ese fideicomiso. Ese es uno de los fideicomisos específicamente que se eliminaron en estos 109. Se tuvieron que reformar por lo menos 14 leyes, porque había fideicomisos que ya se regulaban en cada una de las leyes de las materias específicas. Por ejemplo, el FONDEM, pues venía en la ley de desastres naturales. Ahí estaba especificado, estaba reconocido y tuvieron que hacer una modificación los diputados para que eliminaran pues ese párrafo de la ley. No les miento, se tardaron aproximadamente 19 horas en la sesión. En esa sesión hubo por lo menos 350 reservas de los partidos de oposición, porque, bueno, ellos decían que estábamos quitando los recursos públicos para los desastres naturales, ¿no? Eso evidentemente es algo ilógico. Todos los países, como ya lo dijo Carlos, y el Estado en sí, pues tienen una obligación de proteger a los ciudadanos. Pero entonces el problema es cómo se ejercen esos recursos y qué institución ejerce esos recursos. Pues que lo haga directamente la Coordinación Nacional de Protección Civil y que no pase por un intermediario, porque como les comentaba en algún principio, hicieron una investigación, por lo menos en FONDEM, se encontraron 80% de adjudicaciones directas, pero esas adjudicaciones se daban a los cuates, así de sencillo, sobre todo en la compra de materiales. Cierto tipo de materiales, pues por ejemplo, como les comentaba hace un momento en la intervención pasada, por ejemplo, hay muchas empresas de láminas, hay muchas empresas de cierto tipo de materiales y nos hacían, ¿cómo se llaman estas cosas? Licitaciones, exactamente. Nos hacían las licitaciones para ver cuál era la empresa que daba más barato los materiales y que fuera en beneficio del Estado. Eso no se hacía, era en beneficio de los cuates. Entonces, evidentemente pasa por esa transformación de esta regulación por parte de las leyes también, porque en las leyes se encontraban reconocidas estos fideicomisos, estas bolsitas, y era una corrupción total. Yo creo que tú vas a responder el tema de las políticas, ¿o quieres que coméntalo? Bueno, solo comento que en el presupuesto de egresos de la Federación, cada año se discute el presupuesto. En ese presupuesto ya va etiquetado el uso de los recursos para cada una de las instituciones públicas. Y cada una de las instituciones públicas tiene que detallar sus programas, sus líneas de acción, toda una planificación que se hace para el ejercicio del gasto. Es decir, cada una de las instituciones pues son responsables en ciertas materias. La Ley de Administración Pública Federal, reitero, es una ley que da facultades, obligaciones a cada una de las instituciones. Ojalá la pudieran revisar. Es una ley muy engorrosa porque es muy grande, sobre toda la estructura que tiene el Estado mexicano y sobre las materias que tiene cada institución. Cada gobierno puede poner en cada una de sus materias prioridades. Por ejemplo,
En el caso de la Ciudad de México tenemos por primera vez una Secretaría de las Mujeres que anteriormente no teníamos. Se les destina un mayor presupuesto y esa secretaría tiene ya nuevas funciones y facultades para el ejercicio de ese gasto enfocado a relación de la violencia política de género, la violencia contra la mujer, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de las políticas públicas pues está pensada a resolver un problema público. Es decir, si nosotros encontramos que en este parque el mayor problema de los vecinos es que los vecinos no recogen las heces fecales de los animales, pues nosotros empezamos a planificar qué tipo de respuesta dar ante ese problema y qué tipo de recursos destinar para ese problema. Quizá nosotros digamos como institución pública, bueno, vamos a hacer un programa para concientizar a las personas, porque pues los animales no pueden recoger por sí solos sus heces, ¿no? O sea, tendríamos que ser nosotros quienes tendríamos que hacer esa tarea. Entonces empezamos a planificar un programa de concientización hacia la gente y atendemos el problema público. Pues cada una de las instituciones, dependiendo sus facultades y sus atribuciones, pues tiene que hacer ese tipo de programas. Está el programa, el Plan Nacional, ¿cómo se llama el programa nacional? El Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo. El Plan Nacional de Desarrollo, pues ya contiene ahí todas las tareas que va a realizar el gobierno en este momento. Ustedes lo pueden checar. Es un programa de 6 años, de 5 años, que realiza cada uno de los gobiernos. Pero eso es en general una política pública, eso es en general el fideicomiso. No sé si volvamos a explicarlo, se entendió un poco más. Es un poco engorroso este tema, lo sabemos, pero bueno, quedémonos con eso, bolsitas de presupuesto que se destinan para un objetivo en específico y que tienen facultades y atribuciones y que tienen un objeto social. Hasta ahí la dejaría para que explicaras un poco más pues, la política pública, ¿no? Hola otra vez, ya para no darle tantas vueltas al asunto, aquí en las redes comentaban que por qué no se les hacían auditorías a los fideicomisos. Sí se les hacen auditorías, pero las auditorías recordemos que son para las dependencias y entidades del gobierno. A través de la investigación que se lleva a cabo de la política pública de las dependencias y entidades del gobierno, es que se llega nos llegamos a dar cuenta como gobierno que existen estos fideicomisos, de toda la entramada de conexiones que existen para que se den estos fideicomisos. La corrupción es eso, la corrupción son agentes que están actuando ilícitamente, que están conectados. Un gran ejemplo de ello que tenemos es la estafa maestra. Todos conocemos un poco del tema de la estafa maestra. Y así funcionó, a través de toda una red de nexos con universidades y gobiernos estatales que desviaron millones de pesos del país, ¿no? Del erario. Entonces, así es como funcionan. Las auditorías lo que hacen en el caso de los fideicomisos es darse cuenta que también existen estas redes de complicidad y es por eso que en este gobierno las identificamos. Entonces, hablaban un comentario respecto a que si no había auditorías, sí hay auditorías y por eso es que nos damos cuenta de que está pasando este enmarañado de corrupción. Otro tema rapidísimo es el de Gilberto Lozano. Alguien de los que comentaron dijo que el poder detrás de este movimiento, que no sé si llamarlo movimiento porque evidentemente sí hay gente en las calles, sí convocaron a gente, eso no lo podemos negar, pero ¿a costa de qué? Quien es el dirigente de este supuesto movimiento es un empresario que evidentemente no representa a la mayoría de los mexicanos, ¿no? Lamentablemente en este país la mayoría somos pobres, ¿no? Entonces eso hay que entenderlo muy bien, que un empresario no representa a la mayoría de entrada. Y otra cosa es que este grupo maneja la religión como bandera. Y eso es algo muy importante, porque yo creo que en este país la mayoría somos católicos,
pero no nos sentimos representados por un grupo que se pone a rezar para que salga un presidente. ¿Por qué? ¿Con qué razón? No hay justificación necesaria para que salga. Todas sus exigencias las podemos refutar y si quieren, yo los invito a hacer una mesa también de refutamiento de todas estas exigencias de Frena, que la verdad no tienen ningún sentido y que ya sea nosotros o quien inviten a esta mesa, las pueden rebatir, ¿no? El tema de los medicamentos, ¿no? Que tanto ellos dicen que no hay medicamentos. Sabemos y se conoció que es toda una red también de complicidad, que la gente que estaba en el gobierno de Felipe Calderón creó empresas farmacéuticas que vendían al gobierno los medicamentos a precios exagerados. Entonces, eso nos dimos cuenta ahora y es por eso que ya no permitimos que esas empresas nos vendan. Evidentemente hay un rezago de medicamentos, pero se está haciendo la labor para comprarlos hasta en el extranjero, ¿no? Pero eso es muy importante que lo tengamos todos en cuenta, porque esas son las mentiras con que nos engañan estos grupos radicales y de oposición que están inventando estas cosas para desarticularnos. Entonces, es muy importante ese tema, el tema de la oposición y de Frena. Y bueno, ya por último, otra vez con el tema, que ese es nuestro tema por el cual nos invitaron, los fideicomisos son esa caja chica. Las dependencias de gobierno no pueden ejercer en el año todos sus recursos por X o Y razones. Entonces, ponen el recurso en estos fideicomisos para que ese recurso se destine a las actividades que no realizó la dependencia. Entonces, hablamos de una eficiencia administrativa. Hay que atender a eso. Yo invito a que se atienda más bien a la eficiencia administrativa, a que las dependencias y entidades del gobierno ejerzan el recurso en ese año y que no tengan la necesidad de acudir a estos fideicomisos. Entonces, esa sería la reflexión. Les agradezco mucho por la invitación y muchas gracias por estar aquí. Muy bien, hay aquí participaciones más en vivo. No sé si quieran que leamos también los del chat para que Sí. escogemos 2 o 3 al azar para que no se queden mucho. Mientras vamos a darle aquí la participación a Rosy y al compañero que está ahí parado. Vamos a, mientras yo quisiera decirles que ahorita la oposición está nerviosa porque están perdiendo la posibilidad de remontar, ¿sí?, en las próximas elecciones. Las últimas encuestas les dan muy por debajo de Morena, como 15, 20 puntos abajo, en algunos casos, en otros más, los doblan. Entonces, ese es el nerviosismo, por eso están peleando, bueno, que los fideicomisos para ellos eran una caja chica para enriquecerse, para repartir el dinero, hacerse de recursos. Adelante, Rosa. Gracias. Un comentario y una aclaración. Que por qué rezan los de Frena para pedir a Dios que quiten a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Su razón de ser es el odio que traen, desmedido. No creo que el creador de todas las cosas los escuche cuando su razón es solamente el odio, ¿sí? Y ellos que son tan católicos se les olvida que odiar tanto así es pecado, ¿verdad? Bueno, y les quería aclarar, por si no me expliqué bien ahorita que pasé, la palabra tumor, me dice Toño, es una palabra muy fea. Estoy de acuerdo, es una palabra muy fea. La derecha, parece que todo lo que viene de la derecha es muy feo, pero ellos nos voltean todo, parece el mundo al revés. Todo lo malo que ellos hacen, nos dicen que lo hacemos nosotros. Ellos han matado, ellos son narcos y luego, y eso le dicen que es Andrés Manuel. Puras mentiras, nada que ver.
Acá es todo lo contrario de lo que ellos inventan, porque pecan de inventar, y luego también se les olvida que los mandamientos dicen no matar. La derecha, la ultraderecha mata. Ya vimos a Hitler, ya vimos a cómo mataron a Pancho Villa, a Emiliano Zapata, a Francisco I. Madero. Ellos, la derecha, es lo que ha matado a todos los héroes de nuestra nación, a Hidalgo, a los 4 que pusieron sus cabezas en las alhóndigas de granaditas, porque se caracteriza odio desmedido. Bueno, entonces también roban, y hay un mandamiento que dice no hurtar, ¿verdad? Y también mienten y traicionan y todo. Bueno, entonces, como inventaron esa palabra tumor, ellos dicen todos unidos contra Morena. Quítenle, cuando dicen contra, quítenle el tra. Vamos a quitarle la sílaba tra y vamos a decir nomás con. Entonces vamos a dejarle todos unidos con Morena. Es una sugerencia mía, ya que ellos todo nos lo voltean, ¿sí? Vamos a voltearles nosotros eso también. A la palabra contra le dejamos con y le quitamos la segunda sílaba, que es tra. Y todos nosotros, los de la Cuarta Transformación, vamos a decir todos unidos con Morena. ¿Ok? Yo sugiero eso. Y de verdad vamos a estar unidos con Morena, porque los problemas los están creando allá arriba en la dirigencia, pero nosotros, los que estamos apoyando a la Cuarta Transformación, estamos apoyando a Morena y tenemos que unirnos en torno a nuestro partido, ¿sí? Morena nos costó muchos años de lucha, vamos a defenderlo, así que todos nosotros, todos unidos con Morena, ¿sí? Eso quiere decir tumor. Gracias. Sí. Bien, yo voy a contestar un poco en términos ideológicos porque me parece interesante dar esa discusión. Ustedes recordarán que después de 1989, cuando cae el muro de Berlín, y en 1991, cuando cae la Unión Soviética, hubo un par de ideólogos que de hecho hicieron un libro llamado El fin de la historia, donde decían que para ese momento, como había caído tanto la Unión Soviética como Alemania, ya se habían acabado las ideologías, que ya no podíamos estar hablando de izquierdas y de derechas, que eso ya era cosa del pasado y que la ideología preponderante, hegemónica en ese momento, pues era la ideología del capital. Eso es completamente falso porque aún lo vemos, los espectros ideológicos, por lo menos vemos y caracterizamos las coordenadas de izquierda y derecha. Aunque se han difuminado un poco estas coordenadas, en la izquierda todavía seguimos hablando de ciertos principios, de ciertos valores, de cierto programa y proyecto que tiene que ver con la distribución de la riqueza, que tiene que ver con la igualdad, que tiene que ver con otros preceptos propios de la lucha de izquierda. Entonces me parece importante que volvamos a retomar el concepto de izquierda y que volvamos a pensar cómo se están dando las luchas de clases en estos momentos. El concepto de luchas de clases se dejó en determinado momento, es un concepto que teoriza Carlos Marx y que habla sobre esta pugna constante en toda la historia y en estos momentos la estamos viviendo. ¿Quiénes son los grupos que se están manifestando y por qué lo están haciendo? Principalmente es una clase muy acomodada que tenía privilegios, que se beneficiaba de la corrupción, que se beneficiaba de los patrones de comportamiento del régimen pasado. Y bueno, en el momento en el que empieza a cambiar eso, a partir de un proceso de transformación, no solo de las instituciones públicas, sino de la moralidad. Andrés Manuel López Obrador publicó una cartilla moral y que muchos grupos conservadores empezaron a reír de eso.
¿Pero qué significa moralizar las instituciones públicas? Pues nuevamente ponerlas al servicio del pueblo. Eso se había perdido. El funcionario público no estaba pensando en el beneficio de la comunidad, en el beneficio, en el bien común. Estaba pensando en cómo enriquecerse, estaba pensando en cómo utilizar los recursos públicos a su favor. Eso no puede seguir pasando, tenemos que cambiar no solamente las estructuras burocráticas. ¿De qué sirve que nosotros modifiquemos toda la estructura, de que eliminemos fideicomisos, si al final de cuentas el comportamiento político de las personas no va a cambiar? Tenemos que hacer una revolución de las conciencias, una revolución que piense en esa transformación, en el servicio público, que piense en el beneficio sobre todo de los pobres, de la prioridad de este país que son las personas pobres, los grupos que han sido más vulnerados en este país. Entonces, tenemos que pensarlo, reitero, en términos ideológicos. Existe una izquierda, existe una derecha. Estos grupos de derecha son grupos violentos. ¿Cuál es el contenido de las derechas latinoamericanas? Y hay muchos grupos que empiezan a caracterizarlas. Pues hay un contenido, como ya lo decían, de odio. ¿Quién lo decía? Por allá. Ese es su principal componente, el odio. Pero el odio a través de ciertos prejuicios y de ciertos preceptos. Están en contra de los grupos que vienen del extranjero, la xenofobia. Son grupos que también odian a los pobres. Hay todo un concepto que ahora está saliendo que se llama aporofobia y que tiene que ver con el odio a los pobres. Odian a los pobres, pero no los odian en el sentido de quererlos apoyar para que salgan de la pobreza. Los odian en el sentido de eliminarlos, de excluirlos de la vida pública, de excluirlos de la comunidad, porque para ellos se ven feos los pobres, ¿no? Pero nunca han tenido pues esa idea, nunca han tenido la voluntad de dejar sus privilegios para que haya una distribución justa de la riqueza. Y bueno, tienen contenidos de homofobia, tienen contenidos contra grupos muy específicos. ¿Perdón? Misoginia, son grupos que odian a las mujeres. Y bueno, son grupos extremadamente religiosos. Y se respeta cada una de las religiones que tenemos en este país, somos un país laico. Pero no pueden estar utilizando una religión o fundamentándose en una religión. Los fundamentalismos religiosos, no solo aquí en México, sino en todo el mundo, han provocado guerras, han provocado que no se avancen en derechos, porque hay ciertos prejuicios, sobre todo contra grupos que han sido vulnerados, las mujeres, las personas de la diversidad sexual. Ese es el contenido de la derecha. Y yo lo decía en la intervención pasada, no hay que tenerles miedo, porque finalmente es un grupo muy reducido, pero hay que tenerles cuidado, porque sí tienen sueños golpistas. Y en cualquier momento buscarán, como ya lo dijo el señor, intentarán convencer a los militares hasta para dar un golpe de Estado. Y lo que pasó en Bolivia es para ponernos en alerta. En Bolivia hubo un proceso de transformación profundo, donde una persona indígena llega al poder, 13 años en el poder, hubo un cambio completo en las estructuras económicas, políticas de Bolivia, hubo un crecimiento del 6%, se empezó a utilizar los recursos públicos para beneficio de la nación. Ellos tienen mucho gas, litio, por ejemplo, y esos recursos se nacionalizaron. Ellos empezaron a crecer exponencialmente y empezó a haber una cobertura social al pueblo boliviano. ¿Pero qué pasó después? Pues hubo esta intervención por parte de los militares por el tema de la reelección de Evo Morales. ¿Eso puede pasar en México? Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que en México, a diferencia de otros países, no ha habido un golpe militar. En los años 70, por ejemplo, Brasil, Argentina, Paraguay vivieron dictaduras militares. En México eso no pasó, pero no estamos exentos de ese tipo de golpes. Quizá lo intentarán a través del poder legislativo, como pasó en Brasil, y como enjuiciaron o trataron de enjuiciar a Dilma Rousseff, e intentarán los métodos jurídicos, los métodos de estos golpes blandos. No el método popular, porque finalmente ellos no tienen estructura,
pero sí hay que tener cuidado porque echarán a andar toda una maquinaria, miles, millones de pesos. Ya lo dijeron ahí, en 2021 ellos le van a meter muchísimo dinero para evitar que Morena se haga nuevamente de la fuerza social mayoritaria del grupo parlamentario. Y eso no lo podemos permitir. Si bien ahorita nos encontramos en Morena en un conflicto interno que ha provocado una parálisis en el partido, Morena sigue siendo el único partido, lo dicen las encuestas, que tiene un claro apoyo por parte del pueblo. Más del 40%, aún con los conflictos internos del partido, votaría por Morena. Y debemos de estar a la altura para responder a ese pueblo que votará por el partido político del pueblo. Yo hasta ahí la dejaría. Bueno, solamente quiero hacer una reflexión respecto igual a este tema de estos grupos. Y hay que entender una cosa, ahorita la información viaja muy rápido, las noticias las tenemos todos muy a la mano, con la entrada de las redes sociales y todo esto tenemos información basta, pero algo que viaja más rápido que la información es la desinformación y está comprobado, en Estados Unidos hicieron un estudio donde identificaron que las fake news o las noticias falsas viajan más rápido, se mueven más rápido en las redes sociales que las noticias que son reales, fundamentadas. Entonces, es muy preocupante este tema que estamos viviendo de la información. ¿A qué voy con todo esto? Como tenemos suficiente información a través de muchos medios, esto puede provocar que se radicalicen los puntos de vista. Ahorita nosotros estamos de este lado hablando de los fideicomisos, de lo que está haciendo Morena y la Cuarta Transformación, pero del otro lado en el centro están hablando del odio, ¿no? Están hablando de que no está funcionando este gobierno, de la pandemia, etcétera, de mil temas, y esto nos radicaliza como sociedad. Por un lado, esa gente y por otro lado, nosotros. Entonces, quiero hacer la reflexión de que hay que intentar convivir. La Cuarta Transformación es primero los pobres. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Pero no hay que dejar de lado también que existe otro México, que existe el México de los fanáticos religiosos. Ya nos dimos cuenta que son bastantes. Que existe el México de los empresarios, de los que viven en la opulencia, como existe el México de los pobres también. Tenemos que aprender a vivir con esos dos Méxicos. Y yo invito a no radicalizar nuestra postura. Evidentemente estamos nosotros del lado de los pobres, estamos nosotros del lado de la justicia y de la Cuarta Transformación, pero no podemos dejar de lado a la oposición. Y hay que encontrar esos canales de comunicación. El presidente lo ha expresado en varias ocasiones, que los invita a dialogar. La doctora Claudia Sheinbaum les ha dicho que expliquen de qué se trata el movimiento para dialogar y llegar a un acuerdo, pero no lo quieren hacer. Entonces sí existe el riesgo, evidentemente, de un golpe de Estado, pero hay que evitar a toda costa eso. Y hay que conciliar, más que radicalizar, hay que conciliar. Yo los invito a eso. Muchas gracias. Sí, bueno, en la mayoría del público, bueno, nos pidieron revisar el tema de las redes sociales, la mayoría del público, y lo cual agradezco, son muchos comentarios que nos dicen la realidad que estamos viviendo, además de temas que tienen que ver con agradecer este tipo de situaciones y este tipo de espacios. Yo también lo agradezco mucho, qué bueno que se está haciendo, qué bueno que se hace de esta manera. Permite muchas cosas. Con relación a los estados de golpe blando que hablaba hace un momento el compañero, pues tiene mucha razón, pero justamente estos instrumentos que tenemos aquí sirven para evitar esa desinformación.
Recordemos que en los procesos anteriores en los cuales el licenciado Andrés Manuel iba como candidato, muchas veces nosotros hablamos de esa valla informativa que armaban las televisoras. Yo solo les quiero preguntar si alguien identifica a Pedro Ferriz o a Rafael Loret de Mola. ¿Sí los ubican, no? Bueno, pues resulta que estos forman parte de los 67 miembros, porque así dice, miembros, sin inclusión, que forman parte de esta organización que todos denominan Frena. Y lo dicen con orgullo, ¿eh? Lo dicen con orgullo. Dicen Gilberto Lozano, Pedro Ferriz, Rafael Loret de Mola y Juan Bosco Abascal. Principalmente, puros hombres, son los impulsores de ese tema. Yo ahí no me meto porque ahí las compañeras tendrán y tienen sus espacios para defender esta situación. Pero algo muy importante, cuando estamos en un movimiento, es importante también saber a quién estamos siguiendo, conocerlo, acompañarlo. Pero cuando a mí me mencionan a estos compañeros, lo único que me dan ganas es de esconder la cartera, ¿no? Los escándalos de estos personajes son históricos. Y tenemos por ahí a nuestro comentarista y payaso favorito de la televisión, Abroso, ¿no? El órale, exactamente. Que resulta que ahora es el cómico televisivo de la crítica hacia el gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Qué cambios han dado la vida? Cuando él resultaba que era de los principales, no opositores, porque siempre estuvo leal al régimen anterior, sino se supone que él era uno de los críticos a las acciones de gobierno. Pero ahora resulta que él está metido en un proceso de odio completo, donde el proyecto de la Cuarta Transformación no sirve y la única verdad que se escucha es la suya. Lo mismo con el compañero Carlos Loret de Mola, de él, ¿no? Resulta que él es el comunicador más avanzado de México y que es el único que tiene la verdad absoluta. Pues no es así, nosotros tenemos otras cuestiones, ¿no? Y ahí nos hablaban de los golpes de Estado blando y que son representados principalmente por un teórico ahí, Jenny Sharp, el cual nos habla de los procesos de desestabilización de los gobiernos. Y justamente, coincido totalmente, los estamos viviendo en este momento. Y no los estamos viviendo en secuencia, porque nos dicen, ya sea que bien estos procesos se vivan en forma de secuencia o se puedan vivir al mismo tiempo todos. Pero hemos tenido calentamiento de calles, hemos tenido procesos de desinformación, hemos tenido todo en un solo y en un conjunto, con el único objetivo de desestabilizar a la población y hacer crecer el rumor, donde ahora resulta que los corruptos y los malos gobiernos son de la Cuarta Transformación, cuando no es cierto. Nosotros estamos impulsando y estamos trabajando para que esta situación no ocurra de esta manera. Pero eso solo lo vamos a poder lograr, pues, con información. Los medicamentos, es otra pregunta que tocaban ahí, ¿no? Resulta que el escándalo por la falta de medicamentos ahora es más grave que el caso de ABC, donde no se hizo nada, ¿no? Que también estuvo involucrado el sector salud y ahí sí nadie dijo nada. Todos se callaron, todos estuvieron en un proceso donde por ser familiar de la primera dama de México en ese momento, Margarita Zavala, no había pasado absolutamente nada, aun cuando se perdieron vidas. Y ahora salen ellos a decir que la crisis en esta materia también es culpa de la Cuarta Transformación. No, no es culpa de la Cuarta Transformación, es culpa de todos los vicios, es culpa de todo lo que se estaba viviendo, pero que nadie quería ver, donde toda la clase política mexicana había cerrado los ojos. ¿Por qué? Por conveniencia, por dinero, por recursos. El sector empresarial también había caído en una situación donde no pasaba nada. En este México no pasa nada, al contrario, ¿no? Es un México de opulencia donde estamos saliendo de la pobreza, decía en algún momento Enrique Peña Nieto. Y nadie volvió a ver que estaba modificando los indicadores de Coneval para que saliéramos de la pobreza. Se hicieron las observaciones, se hicieron las críticas, pero nadie hizo nada, ¿no? Yo me quedaría con esa reflexión y con el tema también,
había una cuestión pendiente y prefiero sacarla de una vez, donde nos decían que por qué los fideicomisos no pueden ser auditados de forma adecuada. Resulta que 337 fideicomisos son simples contratos, no forman parte de lo que se denomina paraestatal. Entonces, ahí está el razonamiento. Casi la totalidad de los fideicomisos solo eran contratos. Esos contratos tenían recurso público y ese recurso público nadie lo auditaba. Y si lo auditaban, pues enviaban la información que ellos consideraban pertinente para simplemente hacer creer que cumplían con su función, pero nada más. Tenemos el caso que ya comentaba aquí el compañero Diego Adanís, de las películas costosas de ciertos productores elegidos. ¿Dónde están los productores independientes dentro de ese fideicomiso? Se supone que para eso son. La gente y los productores que son de grandes casas televisivas o productoras en México, si bien pueden tener acceso, pero no se les debe dar prioridad, porque la prioridad debe estar justamente con aquellos que van empezando o que están aprendiendo esta cuestión. Para eso se supone que se hizo el fideicomiso, para impulsar el talento mexicano, no para sangrar al talento mexicano a costa de estos productores que lo único que hacen es vender basura en la televisión y producir cosas que incluso van en contra de la cuarta transformación. Y bueno, muchas gracias. Muy bien. Bueno, miren, ojalá y nos vuelvan a acompañar esos jovencitos que estuvieron estupendos. A mí, en lo personal, me agradó mucho su participación y he escuchado comentarios de los demás que sí, que esperemos que ojalá y nos puedan acompañar. ¿Cómo la ven en otra ocasión? Sí. Bueno, pues denle un fuerte aplauso como se lo merecen. Bueno, hay muchos temas que están ahorita en el tintero, como el caso de esta situación de este general que acaban de tomar preso ahí en Estados Unidos, igual como el secretario de Seguridad Pública, exsecretario de Seguridad Pública de Calderón. Sí, entonces creo que sí se merece un análisis muy importante sobre esto, porque no era cualquier cosa, era el secretario de la Defensa Nacional. Imagínense, da hasta escalofrío. Igual que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, da escalofrío, pero ¿en manos de quién estábamos? Sí, nuestra seguridad estaba en manos de quién. Eso es muy escalofriante. Hasta parece película de terror la que estuvimos viviendo, y sí da miedo porque no creo que estén con los brazos cruzados, no creo que estén con los brazos cruzados, están acorralados, pero se están desmantelando, eso es lo bueno, se están desmantelando estos grupos, pero hay que estar siempre al pendiente y estar bien organizados. La sociedad debe estar bien organizada, al pendiente, que la información y la reflexión sea permanente, cotidiana. A ver, ¿va a comentar algo? Sí, adelante. Bueno, yo no quisiera dejar pasar la oportunidad para mencionar lo de este general, exsecretario de la Defensa Nacional, que por ahí escuchaba a Diego Fernández de Ceballos de decir, no, es un crimen acusar a un hombre como él, que ha dado mucho por este país. Cuando yo escuché sus palabras dije, pues, ¿qué le ha de haber dado este señor para que esté así? ¿Qué le ha de haber permitido? Cuando todos sabemos cómo es Diego Fernández de Ceballos en México. Todos lo conocemos. Incluso algunos dicen que lo admiran. ¿Pero qué admiran? ¿La corrupción? ¿El abuso? ¿El terror a este país? Yo no comprendo, aún con toda la evidencia que hay, por ejemplo, incluso en contra de dos personas enfocadas a la seguridad. Yo no dejaría fuera el caso de García Luna, por ejemplo, porque solo es la continuidad de la complicidad de estas redes criminales en el país
que se convirtieron también en redes criminales internacionales. El caso está en discusión. Como hay poca información que está surgiendo de este tema, pues podríamos ver ahí, pero realmente eran secreto a voces. Muchos y muchas de nosotros estuvimos y lo dijimos en su momento. Estas cosas no pasan sin la complicidad del gobierno. Se observó, se dijo. Por ahí incluso Anabel decía en sus libros, yo se los señalé, se los advertí, se los dije, lo platiqué y me persiguieron por decir que estos hombres estaban involucrados en el narcotráfico. Y hoy puede decírselo en la cara de todos. Yo se los advertí, yo sí hice investigación, el gobierno estaba involucrado y ahí están las pruebas. Y qué bueno que se está dando de esta manera. Qué bueno que está llegando la justicia a donde debe llegar. Perseguir a esos criminales que en lugar de protegernos utilizaban el recurso público, el puesto, para poder enriquecerse ellos y para poder dañar a este país y a su sociedad, porque eso es lo único que estaban haciendo. Ahora vemos, y la derecha siempre dice, no, la violencia ha crecido en el país por el gobierno de Andrés Manuel. Claro que no es así, la violencia ya estaba ahí, solo que ellos la ocultaban, la controlaban, la dosificaban y se les cayó también, se les descontroló. Por eso tantos muertos en el sexenio de Felipe Calderón, por eso tantos muertos en el gobierno de Enrique Peña Nieto. A nadie se nos debe olvidar esta cuestión. Nosotros llegamos y lo veíamos con un país roto, destrozado y hundido en estos temas. Gracias a ellos, a la falta de atención. Y también a la falta de inversión en educación, porque realmente se aprovechaban, y lo hemos repetido en muchas ocasiones aquí nosotros, de los que siempre se aprovechan es de las personas pobres. ¿Por qué? Porque siempre estamos al margen de esos procesos, de la información. Siempre se manipula a las personas que menos información tienen. Y por eso, de nuevo, repito, agradezco este tipo de espacios.